Bueno, además, bueno, de esto que les decía de las intervenciones, que obviamente no son las mismas, también, bueno, tenemos el tema de la, o sea, transferencia, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que no es lo mismo la, o sea, transferencia en una neurosis que en una psicosis. Por ejemplo, lo que plantea, o sea, Pommier, plantea, por ejemplo, que el obstáculo más importante en la, o sea, transferencia en la psicosis es lo que llama atravesamiento del plano de la identificación. Y él, por ejemplo, plantea una diferencia en ese punto que dice en la psicosis, la identificación que resulta más amenazante es la identificación al objeto de la demanda del otro con mayúscula, ¿no? Es decir, al falo de la madre. Como este falo no existe en la psicosis, hay un riesgo que se pone en juego en la, o sea, transferencia misma. En este atravesamiento del plano de la identificación, el riesgo es o bien de muerte o bien de despedazamiento pulsional. El riesgo en la neurosis es leve porque el neurótico puede cambiar una identificación por otra rápidamente, pero en la psicosis, como hay solamente una identificación amenazante, no hay posibilidad de cambiar una identificación por otra. El cuerpo mismo del psicótico está en una relación de negación con respecto a la significación del falo. Por lo tanto, este atravesamiento implica el riesgo de fragmentación o de muerte. Y por otro lado, que me parece como, esto sí me parece como bastante que se ve, digamos, en la, o sea, transferencia, en la, o sea, psicosis, y es que lo que pide ser transferido es la pulsión de muerte. Es decir, no solamente hay que poder soportar eso, sino que lo que él dice, por ejemplo, es que el silencio, que a veces en una, o sea, neurosis es necesario, en una psicosis a veces puede, o sea, tornarse, no sé, agresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, él lo que plantea que es una cuestión de o sea, tacto y de manejo transferencial decir algo. Y eso la verdad que se siente. Se siente. Bueno, hoy les decía lo del diagnóstico fino, ¿no? Hay un texto de Isidoro Beck que a mí me resultó, pero como muy, me aclaró muchísimo el tema de, sobre todo de las psicosis maníaco-depresivas, ¿no? Porque en realidad uno piensa, bueno, ¿por qué esas psicosis en un momento parecen neurosis, ¿no? O sea, uno toma un momento estable y la verdad que, salvo que aparezca algún tropiezo de estos en el lenguaje, es como difícil, ¿no? A mí me aclaró mucho cómo lo plantea él. Bueno, que obviamente toma a Freud y a no es Lacan, ¿no? Pero él dice, las tres identificaciones descritas por Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y que luego retoma Lacan. La identificación primaria, incorporación de lo real del otro real, la identificación secundaria, simbólica al rasgo, y la, o sea, tercera, la histérica o imaginaria al deseo del otro. Él lo que plantea es esto. La identificación primaria nombra la incorporación del padre como operación instituyente. Freud la presenta como incorporación hereditaria. Lo que propone Beck es lo siguiente: la incorporación del otro como una incorporación de lo real, del otro real, que se actualiza en los tiempos siguientes. En los tiempos de la identificación primaria no hay dos, otro y sujeto. Se escribe un imposible que no es simbólico, decible por la palabra ni agotable por la representación, o sea, imaginario. Es del orden de lo real.
Tiempo primario, de identificación de lo real del otro real. Padre real, agente de la castración. En las grandes psicosis, esquizofrenia, paranoia y parafrenia, estamos en una falla de esta identificación primaria. Identificación al rasgo, en el comienzo el otro primordial, la madre, acude al llanto del infante, significa la demanda del sujeto sin palabra. Si la barra funciona, prohibición del incesto, dos efectos se producen. El otro precipita como otro barrado. El infante se instituye como sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe. Otro barrado en el inconsciente. Resignifica al otro primordial, lugar del goce mítico incestuoso, como goce perdido, del que resta una cuota. Plus de goce del perdido goce primero se nombra A. Esta identificación implica la pérdida del otro con mayúscula como, o sea, tal, constituyéndose el inconsciente y el sujeto dividido. Y luego la identificación histérica, el efecto de esta identificación es que el sujeto podrá adquirir un cuerpo. Cumplidas estas tres identificaciones, estaríamos en el campo de la neurosis. La locura histérica la ubica como una falla en el tercer tiempo. Por eso siempre decimos que la locura histérica está dentro del campo de la neurosis, pero bueno, con fallas, ¿no? Una falla imaginaria que produce un efecto de regresión que propone como regresión forcluyente. Por eso el tema de los delirios y alucinaciones. El sujeto transita una zona en la cual el objeto A no cayó, no llega a producirse como objeto falta causa del deseo. Lo que plantea Isidoro es que las psicosis maníaco-depresivas tendrían una falla en esta segunda identificación, no en la primera, sino en la segunda. Por eso a mí me resultó como, digamos, me aclaró mucho el tema este de por qué son psicosis, pero en realidad tienen como mucho más armado psíquico, que las primeras, que la esquizofrenia, la paranoia y la parafrenia. Y eso se ve en la clínica, porque se ve que tienen otro armado. Son sujetos que en los periodos de estabilización en realidad se presentan como neuróticos. Bueno, algo que me parece importante también resaltar es que cuando hablamos de diagnóstico diferencial y hablamos de estructura, no hablamos de gravedad en absoluto. Me parece importante remarcarlo porque, por suerte, ya se ha perdido bastante esto de identificar una estructura con no sé, gravedad, porque la verdad es que está muy lejos de lo que se comprueba clínicamente, porque hay psicosis que son para nada graves, para nada. E incluso hay sujetos con estructura psicótica que no se desestabilizan, ni siquiera toman medicación, o sea, van por la vida mucho mejor que cualquier neurótico, digamos. Así que eso no implica, o sea, gravedad para nada. Bueno, el que describe muy bien este tipo de cuestión de los periodos entre psicosis, en la psicosis maníaco-depresiva es Abraham. Otro texto que me clarificó muchísimo la clínica maníaco-depresiva. Mucho, porque él habla de
intervalos libres, ¿no? Él los llama intervalos libres. Y él lo que plantea me pareció también muy, muy significativo, porque además, por lo menos la experiencia que yo tuve con sujetos de estas características, es que se da exactamente lo que plantea en su clínica, Abraham, que es sujetos que tienen, bueno, lo que él llama intervalos libres, ¿no? Donde el sujeto tiene una fachada neurótica, y lo que él plantea es que tiene una sintomatología muy particular, que parecen neurosis obsesivas. Bueno, por todas las, o por muchas, no sé, características que encontramos en la neurosis obsesiva. Por ejemplo, él plantea, bueno, exceso de pulcritud, de limpieza, actitud obstinada, desafiante, alternando, dice, con una docilidad exagerada y exceso de bondad. En realidad, uno de los ejemplos que yo les comentaba de desestabilización de una psicosis, o sea, trabajada como una neurosis, era justamente trabajada como una neurosis obsesiva, porque de verdad que, o sea, el paciente, yo lo empecé a ver desestabilizado, ¿no? Una manía muy, muy complicada, pero como después lo seguí viendo, lo seguí escuchando bastante de tiempo, en el periodo de lo que sería este intervalo libre, la verdad que era un neurótico obsesivo. Digamos que tenía todas las particularidades de una neurosis obsesiva, por eso que me pareció muy clarificador esto que plantea, ¿no? Porque de verdad es así. Ahora, yo igual sigo pensando que el diagnóstico diferencial, digamos, mientras no aparecen estos, o sea, tropiezos en el lenguaje, de todas maneras, bueno, hay otras cuestiones que uno va tomando en cuenta, transferenciales, por ejemplo, bueno, paciente había tenido una desestabilización hacía muchísimos años. Bueno, desestabilización. Para mí era desestabilización, pero bueno, no fue tomada como una desestabilización, sino como un cuadro de manía que a veces alguien puede pensarlo dentro de las neurosis. Bueno, no sé, son formas de ver. Para mí la manía es sería dentro del diagnóstico fino de la psicosis, pero bueno, incluso Lacan lo plantea perfectamente en el seminario 10, ¿no? El tema de la manía. Bueno, entonces, el tema del diagnóstico fino, que les decía hoy. El diagnóstico fino es quizás, bueno, mucho más difícil, porque, bueno, muchas veces no hay casos que sean puros, digamos, no es que tiene alguien con una neurosis obsesiva o una histeria, sino que, bueno, a veces, digamos, hay determinados rasgos en determinadas formas de la neurosis, por ejemplo, o mismo en la psicosis, ¿no? A veces no está tan claro qué tipo de psicosis es, ¿no? Por ejemplo, les voy a comentar un poco esta viñeta que les decía, y bueno, voy a tratar de cambiar algunos datos, pero me pareció como muy significativa, muy esclarecedora.
Consulta una persona por un cuadro, un supuesto cuadro depresivo, es derivada por una psiquiatra, por un cuadro depresivo que la persona menciona provocado por dolores después de una cirugía, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí lo primero que me empieza a llamar la atención era justamente la estructura del discurso, porque siempre entraba de la misma manera y decía siempre lo mismo. Estribillo. Pero bueno, hasta ese momento en realidad, por eso digo que a veces se piensa en la psicosis como el personaje este que suena un poco a, no sé, caricatura, pero bueno, nosotros sabemos que es una cuestión de estructura y que no tiene nada que ver con eso. Es decir, esta persona llega, como cualquier persona que consulta, por un cuadro depresivo, supuestamente por estas cuestiones, ¿no? Tenía muchos dolores, muchos malestares. Ahora, no solamente que se presenta siempre de la misma manera, sino que en realidad la descripción de lo que le pasaba, de los dolores, era tan terriblemente minuciosa que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, después, porque hasta ese momento no tenía la lectura de Abrahams, por eso digo que ahora, después de mucho tiempo, lo ubicaría dentro de estos cuadros maníaco-depresivos. Ahora. Pero en ese momento me llamaba la atención porque justamente parecía una neurosis obsesiva grave. De hecho, yo este caso lo presenté una vez y en realidad pongo eso, que el primer tiempo para mí era una neurosis obsesiva grave, con rasgos hipocondríacos y otros lindantes en la paranoia. Pero hasta ese momento parecía una neurosis. De todas maneras, digo esto porque vieron lo que les leí de esto que dice, no sé, Abraham, que él habla de algo, ¿cómo es que dice? De algo, una actitud obstinada y desafiante, ¿no? Bueno, esta persona más que desafiante era casi paranoica, porque en realidad lo que planteaba, además al inicio también me llamaba la atención, o sea, yo iba recabando esto, estribillo, esta descripción sumamente minuciosa, pero sumamente minuciosa de todo lo que le pasaba, de que el dolor iba por acá y entonces le tocaba esto, bueno, toda esa descripción. Y además, el tema de hacer juicios de mala praxis a los médicos que la habían operado. Bueno, lo que ocurre, esto fue tiempo largo, por lo menos 2 años, ¿no? De esta cosa que siempre el mismo discurso metonímico, a veces se disgregaba un poco, pero bueno, nada, digamos, concluyente. Bueno, 2 años así, hasta que en un momento muere el esposo y a partir de eso se desestabiliza. Mal. O sea, se desestabiliza en serio. Bueno, alucinaciones, digamos, actitudes muy bizarras, discurso totalmente metonímico, se disgregaba, delirante, bueno, todo esto a partir de acá. De hecho, otra de las cosas que
que bueno, que siempre nos decía Víctor Junger en relación también a estas cuestiones como que a veces uno las toma como bizarras, pero bueno, hay bizarras y bizarras. Hay cosas que son muy bizarras, porque el lenguaje, no es, el discurso es una parte del lenguaje, pero también hay un lenguaje corporal, ¿no? Digo, esta persona llega cuando muere su esposo, llega vestida con ropas del esposo, pero, a ver, no es una cuestión de género que uno pueda pensar hoy que... No. O sea, por ejemplo, traje, camisa y corbata del esposo. Entonces digo, bueno, no es que uno vaya a hacer diagnóstico con eso, pero bueno, es fuerte, digamos, es bizarro. Bueno, entonces, hoy, después de mucho tiempo y de las lecturas o sea, Braham, yo creo que era una psicosis, bueno, que era una psicosis, después no quedó duda, pero del orden de lo maníaco-depresivo, porque además, digamos, yo prácticamente la empecé a escuchar en el periodo depresivo, y bueno, haciendo un poco de historia, había tenido algunas cuestiones bastante maníacas, pero nada, digamos, nada demasiado pronunciado. Pero en ese momento, la verdad es que no se me ocurrió pensar en una psicosis como esta, pero hoy, después de otras lecturas, me parece que no había ninguna duda de esto, porque, digamos, era una persona que había funcionado, digamos, como una persona neurótica en el sentido de que, bueno, había llevado una vida absolutamente estable. Y bueno, y tenía estas, o sea, características que parecía una neurosis obsesiva. Bueno, entonces, hay un diagnóstico fino que les decía que es como por ahí más difícil porque, bueno, porque lleva mucho más tiempo para ubicar cuál es la posición del sujeto en su fantasma, con lo cual en la neurosis lleva a veces mucho tiempo ubicar eso. Entonces tendríamos por un lado histeria, neurosis obsesiva y fobia en la neurosis, y en la psicosis estos ejemplos que, por ejemplo, traía, y, digamos, esquizofrenia, paranoia y parafrenia dentro de las psicosis como más, que uno podía llamar, o sea, crónicas, y las más complicadas, porque siguiendo esto que planteaba Isidoro Beck, digamos, con fallas en el primer tiempo de la identificación, después las psicosis maníaco-depresivas, y en la, o sea, perversión, bueno, también el diagnóstico fino, masoquismo, mirar, ser mirado, sadismo. Bueno, eso serían el diagnóstico fino. Bueno, con respecto a la neurosis, bueno, saben que hay rasgos, digamos que cualquiera de las tres clasificaciones que podemos hacer en la neurosis tienen rasgos, digamos, por ejemplo, o síntomas en una clase o en otra, digamos. Por ejemplo, un tema que a mí
me ha ocupado bastante y me gusta mucho investigar es el tema de las fobias. Bueno, acá hay un librito que no se los recomiendo porque es carísimo, que publicó la editorial académica española, no se consigue acá y es muy caro, así que no se los recomiendo, donde empecé, esta es mi, tesis de grado, donde empiezo a estudiar el tema de las fobias y de los síntomas fóbicos y de las fobias. Porque, bueno, ese es un tema que también me ha ocupado mucho y me gusta mucho, porque en general lo que yo veo es que se sabe muy poco acerca de la diferencia entre, yo lo veo en la clínica, en la clínica y en los pacientes que por ahí derivan. Se sabe bastante poco en la clínica de lo que es un síntoma fóbico y una estructura fóbica, y me parece como muy importante la diferencia, porque síntomas fóbicos hay en todas las clases de neurosis, por lo menos en las neurosis. Pero hay una diferencia importante incluso a nivel de intervención. Por eso digo que es un tema que me ocupa, y cuando estaba pensando cuando estaba armando estas cuestiones para traerles, claro, yo pensé, me di cuenta de algo que no me había dado cuenta, que cuando yo hice esta tesis, en realidad, claro, estaba terminando la facultad. Bueno, igual después cuando publicaron esto, agregué unos casos clínicos que en ese momento no tenía, obviamente. Pero claro, yo pensaba, estaba como muy peleada y enojada, ahora me doy cuenta por qué, con la psiquiatría, porque claro, era esto que yo les contaba hoy. Me di cuenta cuando lo estaba escribiendo para traerles acá, que en realidad, claro, mi pelea con la psiquiatría era por esto que yo les decía, porque yo salí con toda la impronta de que psiquiatría era igual DSM, ¿no? Porque en esa época era así, por otro lado, era muy pregnante el DSM, muy. Entonces, claro, yo acá hago una crítica muy fuerte a la psiquiatría por el tema de que justamente en la sintomatología fóbica o en lo que llaman ataques de pánico, crisis de angustia, qué sé yo, obviamente la psiquiatría medica, solamente medica. Y se pierde toda esta clasificación que yo les decía entre si es un síntoma fóbico, es una estructura fóbica, bueno, todo eso se pierde. Pero claro, ahora me doy cuenta que la crítica que yo hice en ese momento, bueno, no es tan así tampoco, en el sentido de que, bueno, también hay psiquiatría, ¿no? Y bueno, también es cierto que para eso estamos nosotros, para saber cuándo una fobia es medicable y cuándo no, porque es cierto que una fobia grave, una estructura fóbica grave, y sin medicación se complica bastante a veces, no todas, pero hay algunas que son realmente graves. Y sin medicación la verdad es que se hace muy difícil. A veces la medicación es necesaria porque sin medicación no podemos trabajar, porque el sujeto está totalmente tomado por su sintomatología y no se puede trabajar, o sea, no se puede avanzar. Entonces a veces la medicación es necesaria por un tiempo, porque nos da tiempo para instalar la transferencia, para poder salir de la crisis, porque esa es otra, ¿no? Ayer lo hablaba con un paciente de lo que implica a veces la medicación, que es ayudar a que salga de la crisis, porque a veces no puede sin medicación, sale de la crisis y entonces ahí sí empezamos a trabajar.
pero a veces sin medicación no se puede. Entonces, digo porque ahora me doy cuenta que, bueno, esa crítica también es cierto que era una época en la que yo estaba por ahí muy imbuida de todo esto, ¿no? Que psiquiatría era igual a DCM. Bueno, ahora no sé si es tan así, o por lo menos está más, me parece, mezclado, digamos, no hay psiquiatría y psiquiatría, digamos, no siempre los psiquiatras toman a rajatabla el DCM, hay algunos que no. Digo, me parece que como que es bastante más, está bastante más mediatizado eso. Bueno, no sé si querés abrir el espacio de preguntas. ¿Cómo te parezca? Bien. Bien. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer preguntas ejercicios sobre la clase. Les recuerdo, los que estamos en forma presencial, levantan la mano, y los que se conectaron por Zoom pueden mandar un mensaje. Y yo les digo la pregunta. Una cosa. Sí. No, pregunté el texto de Aarón. Justo voy a levantar la mano al Fideo. Dale. Pero si querés, te aparece la palabra. Dale. No, preguntarte nada más el texto de El nombre, clínica psicoanalítica o clínica psicoanalítica, ¿no? Es un texto bastante viejo. Pero bueno. Ese es el libro. El libro. El artículo tiene otro nombre. Sí, ese es el, no sé si tengo acá el Tratamiento nombre. psicoanalítico de psicosis depresiva. Sí, una cosa. Es Bueno, el primer artículo que hay que se escribió sobre tratamiento psicoanalítico fue en el año 17, tiene dos textos. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, ahora tiene muchos textos, incluso sobre oralidad, que también están muy buenos. Muy buenos. Muy claro, y para mí, digamos, en este caso de la psicosis maníaco-depresiva me pareció como muy descriptivo, muy bueno. Dejaste en el aire una diferencia entre síntoma y estructura fóbica. ¿Cómo puede haber una estructura sin síntomas fóbicos? No. Yo lo que dije es que hay síntomas fóbicos, puede haber en una histeria o en una neurosis obsesiva. No, por supuesto que en la estructura fóbica sí. Pero lo que dije es que puede haber en una histeria, una neurosis obsesiva, síntomas fóbicos, pero que no es lo mismo que la estructura fóbica. Eso es lo que dije. Y agregabas que eso, inclusive decía que pensabas intervenciones distintas. Sí. Algo así. Lo pensaba porque incluso lo pensaba en un caso clínico que me sirvió mucho los textos de Víctor Junger en relación a eso. Viste que él plantea algo del orden del corte en la intervención. Por esa función paterna, él dice del padre en lo real, que está medio fallida. Por eso lo planteaba. Ahí estamos hablando de estructura fóbica, no de síntomas fóbicos. ¿Cómo sería eso del corte? Una intervención que haga corte, en lo real. Y otra cosa que me parece interesante de la diferencia, y que yo, pienso en una paciente porque para mí fue claramente una estructura fóbica, y la atendí muchos años, o sea que tengo como pienso en muchas cuestiones que ocurrieron, que hay y esto, por ahí va a ser motivo de discusión, pero yo lo pienso así, que hay una angustia, para mí,
que es lo que plantea un poco Víctor también, hay una angustia, hay un monto de angustia que no se puede ligar en la estructura fóbica. No hay forma. Yo tengo este ejemplo porque es una paciente que yo atendí como 10, 12 años. Y fuimos pasando por todos los estadios de programa. Primero, bueno, vino muy mal. Yo tampoco sabía en ese momento si era una locura histérica o en ese momento vino muy desarmada. Bueno, con el tiempo se fue armando. Claramente empecé a ver que era una fobia. Y pasaron los años y pasó el análisis, y siguió el análisis, y había un monto de angustia que no había forma de ligar. Y esa paciente necesitaba medicación. Primero, mucha medicación, y después algo de medicación, porque en los momentos en que no tenía medicación, el nivel de angustia era muy grande y no había forma de ligar esa angustia, porque uno dice, bueno, viene alguien con un síntoma fóbico, viene alguien con angustia, bueno, con angustia, digamos, angustia, y uno sabe que puede trabajar con eso, o en los síntomas fóbicos lo mismo, se trabaja y se sale de eso. Pero acá no había un monto de angustia que se iba por otro lado, creo que en ese, Víctor lo ejemplifica bien, se iba desplazando, ¿no?, de objeto en objeto, pero no había forma de ligar eso. Por eso yo hago esa diferencia. Ahora vamos a cortar el Zoom una vez más y volvemos a ingresar para los últimos Dale. minutos, ¿sí? Dale.